de Favaloro de Argentina. El doctor Rodrigo Cornejo es también médico internista e intensivista, jefe del servicio de la unidad de pacientes críticos del Técnico Universidad de Chile, profesor titular de medicina de la Universidad de Chile. Y el doctor Russell León, amigo nuestro, médico intensivista peruano que labora en Francia, es médico intensivista del Centro Hospitalario Intercomunal de Créteil, Francia. Le dejo a continuación para la discusión y las preguntas respectivas al profesor Brochard. Adelante, señor. Bueno, no sé, empiezo yo, Jorge. Empieza, Gastón. Bueno, gracias, Laurent, por tu presentación, muy interesante y con información muy pertinente y actualizada. Acá voy a hacer un disclaimer inicial, digamos. Tenemos muy pocos casos en la Argentina, hemos ventilado todavía muy pocos pacientes. Recién estas últimas 2 semanas ha empezado a haber un poco más de movimiento. Mi hospital, que es un hospital muy grande, ha tenido solamente un paciente ventilado a esta altura del partido. Con lo cual voy a declarar públicamente mi absoluta falta de experiencia en el tema. Y el problema más grave es que pocas veces nos encontramos con una tragedia de esta magnitud, en donde sabemos tan poco porque la enfermedad es tan nueva. No sé cuántas veces en la historia de la humanidad, si es que alguna, una enfermedad produjo en 5 meses desde que la conocemos la cantidad de muertos que ésta ha producido. Con lo cual estamos acostumbrados normalmente, aún sin tener experiencia, a hablar desde el conocimiento establecido por la literatura, y en este caso creo que tampoco lo tenemos. Por eso mi sensación es que, como decía mi primer jefe de cuidados intensivos, en intensivos no se trata de acertar, sino de no equivocarse. Creo que acá hay que tener una extrema prudencia en el manejo. Creo que hay que ser muy discretos en el manejo de las cosas. Creo que hay que ser muy prudentes. Sabemos demasiado poco como para pararnos con demasiada seguridad delante de ninguna idea, y me parece que estamos construyendo nuestro conocimiento en un escenario de catástrofe. Cuando uno mira la evolución de la enfermedad y cuando uno mira las cifras, como mostraba Laurent, hay unas diferencias muy importantes en algunas cosas con respecto a lo que conocíamos históricamente como distrés, y hay otras similitudes también muy importantes. Esencialmente, cuando uno mira todos los reportes, el dato discordante más trascendente me parece que es que estamos acostumbrados a ver pacientes con distrés, y estamos acostumbrados a ver pacientes con distintos grados de afectación y con distintos niveles de afectación del intercambio gaseoso, no solamente de afectación anatómica. Me parece que acá el dato que a todos nos hace de alguna manera ruido es una falta de relación entre lo que vemos en las imágenes y lo que se ve en la valoración de la mecánica respiratoria, por lo menos en una parte importante de los pacientes, con lo que se ve en términos de intercambio gaseoso. Hay una afectación del intercambio gaseoso que es tremendamente más importante que la que uno esperaría encontrar para esas imágenes o para esa compliance. Así que, por un lado se parece al distrés, por otro lado no se parece al distrés, y me parece que esto es lo que ha motivado esta controversia que se ha instalado en el último tiempo acerca de si esto es o no es distrés, justamente. Y me parece que el distrés es un síndrome, y como síndrome es una bolsa en la que hay un montón de cosas diferentes, y en esta bolsa que hay un montón de cosas diferentes, hay cuestiones que
puede ser que se compartan y otras que no. Como mostraba Laurent, hay estudios, ya algún estudio anatomopatológico mostrando daño alveolar difuso. Y me parece que la diferencia central está en la ocupación del espacio aéreo. Y también de la mano de esto, todas las cosas que sabemos acerca de Billy y del colapso y reapertura y de fenómenos mecánicos, de sobredistensión por el baby lung y todas estas cuestiones que acá no están. Entonces, o por lo menos no están en un grupo importante de los pacientes, y por lo tanto me parece que es difícil decir no tenemos que aplicar el conocimiento que tenemos acerca de distrés, o tenemos que aplicar el conocimiento que tenemos acerca de distrés, y cualquiera de las dos respuestas tal vez sean en un determinado grupo, subgrupo de pacientes correcta o incorrecta. Por eso me parece que lo que tenemos que tener es mucha prudencia, y tenemos que ir tanteando y tenemos que ir viendo a ver por dónde van las cosas, tratando de ser extremadamente prolijos en el manejo clínico de estos pacientes, tratando de no cometer errores, tratando de no equivocarnos. Y si llegado un momento hay una incertidumbre suficiente como para tener que apostar por algo, digamos, tratar de cometer el menos grave de los errores y estar dispuestos a rápidamente revisar nuestras conductas y nuestras decisiones para volver para atrás y desandar camino. La mortalidad de estos pacientes parece cambiar dramáticamente de lugar a lugar. No parecen ser pacientes particularmente difíciles de manejar. Parece ser que lo que es difícil de manejar es la situación epidemiológica. Si las unidades, todas nuestras unidades están acostumbradas a tener pacientes gravísimamente enfermos, ¿sí? Y esto no provoca un estrés en el sistema, es a lo que nos dedicamos. El problema está en que acá los pacientes gravísimamente enfermos a veces llegan a un ritmo al cual no podemos manejar adecuadamente la situación. Así que, de alguna manera creo que se explica también la diferencia de mortalidad, entendiendo en qué escenario está ese equipo médico y en qué escenario están esos pacientes atendidos, ¿sí? Una cosa es el escenario habitual, en donde hacemos la mejor práctica clínica siguiendo la mejor evidencia disponible, la hacemos con un margen de seguridad razonablemente amplio, tratando de evitar los puntos simples de fallo en un sistema, tenemos mecanismos de control redundantes. Otra cosa es el escenario de contingencia, en donde nuestros recursos ya no están en exceso con respecto a nuestras necesidades, a nuestra demanda, y de hecho muchas veces hemos tenido que incrementar nuestras capacidades para afrontar la demanda, pero podemos hacerlo y hacemos lo mismo que hacíamos antes desde el punto de vista de los procesos, solo que tal vez lo hagamos más ajustados, más apretados o más incómodos. Pero después está el escenario de catástrofe, en donde hacemos lo que podemos, ¿sí? Y este es el escenario en donde han estado en Europa, en muchos lugares, el escenario por el cual ha pasado Ecuador, por el cual está pasando Perú, que parece estar empezando en Chile y que probablemente nos toque a nosotros, bueno, el de Brasil, por supuesto, y el que probablemente nos toque a nosotros en un tiempo más. En ese escenario de catástrofe hay que hacer lo que se pueda de la mejor manera posible y tratando de conservar los recursos, tanto materiales como humanos, porque pueden faltar hacia el final de la epidemia y ponernos en una situación de estrés enorme. Decía un colega italiano que, charlando, decía, cuidado, esto no es un sprint de 100 metros, esto es una maratón. Digamos, hay que encarar esto con cuidado, atendiendo a que muchos de los
los actores del sistema se van a perder por enfermedad, porque tengan que salir por aislamiento preventivo o por lo que fuera, y el sistema va a estar cada vez más estresado y con menos recursos, y esto va a durar muchas semanas, no es una cuestión de 4 días. Y en ese escenario me parece que es donde tenemos que plantarnos bien, digamos. Si hoy nos preguntamos cómo valorar el drive respiratorio de los pacientes, bueno, Laurent seguramente no tendrá ninguna duda que su mejor técnica va a ser poner un balón esofágico y analizar la mecánica. Eso está muy bien para el escenario habitual. Cuando llegamos al escenario de contingencia, las cosas se complican, y en el escenario de catástrofe probablemente no tengamos chance alguna de hacer esto, ¿sí? Y a veces, un poco siguiendo el título que puso Brochard a la presentación, a veces hace falta pararse al lado del paciente y meditar un rato a ver cuál es la mejor evidencia que uno puede tener a partir de la observación simplemente de la información que tiene a mano. Si el paciente está con uso de músculos accesorios, si el paciente está con disnea, este es un paciente que a lo mejor ya tendría que estar intubado. Y a lo mejor si el paciente está respirando confortablemente, tal vez se puede esperar un poco más. Pero de nuevo, no creo que nadie en este planeta tenga una certeza en este momento sobre cómo hay que manejar a estos pacientes. Y por lo tanto me parece que la prudencia es un poco la clave. Todo el mundo con la ventilación más protectiva posible, porque es la que seguramente no le va a hacer mal. Si el prono mejora la oxigenación, me parece que a esta altura del partido el prono no se puede discutir. Incluso si no mejorara la oxigenación, me parece que hay evidencia, porque uno no la pone para mejorar la oxigenación, uno pone el circuito prono para mejorar la mortalidad. Aunque no mejorara la oxigenación, probablemente los pacientes, por lo menos los más graves, tengan que estar en prono. Muchas gracias, Gastón. Damos la palabra al doctor Cornejo. ¿Alguna pregunta, algún aporte sobre el comentario del doctor Brochard? Muchísimas gracias, doctor Watanabe, y gracias a todos ustedes por esta oportunidad. Por supuesto, siempre es un privilegio escuchar a Laurent Brochard. Yo quiero que de alguna manera transmitir o volver a hacer énfasis en algunos de los puntos que comentó Laurent, y me gustaría que él pudiera decir algunos tips. Yo sé que siempre es difícil esto en pacientes tan complejos, muy variados, no todos son iguales, etcétera, pero nosotros sí estamos viviendo un casi colapso del sistema. Tenemos 97-98% de ocupación de las camas críticas en la región metropolitana, Santiago, y eso es después de haber hecho mucho esfuerzo en incrementar al menos al doble la capacidad. Entonces es importante, dado que la capacidad de estar encima de todos los enfermos es menor, por los más especialistas, y hay que delegar muchos manejos, me gustaría que hiciera énfasis en la indicación de intubación. Yo sé que lo manejamos, pero creo que hay mucha gente escuchándolo y siempre va a ser importante ratificar, es decir, no es la relación PA2-FiO2, sino la falla muscular, la disnea, algún score que a lo mejor puedes sugerir para hacerlo más simple. Lo otro es, ¿qué opina del uso de cánulas nasales de alto flujo y pronovigil en el escenario? También pensando en que si 3 de 10 pacientes se logran estabilizar con esa estrategia, son 3 ventiladores menos que ocupar y por lo tanto estarán disponibles para otros pacientes. Y una vez ya en ventilación mecánica, ¿qué opina de las sesiones de prono más extendido? Porque es una recarga enorme de personal para cada vez que tenga que el paciente cambiar de posición, y si lo hace 2 veces al día, obviamente que eso hace que haya más riesgo porque los pacientes se complican de las extubaciones, de los retiros de catéteres cuando se movilicen. Hoy sabemos que se pueden hacer monitoreo, evaluación y todo con el paciente en prono. Esas 3 cosas me gustaría que pudiera Laurent reafirmar, dado el impacto potencial que puede tener en el manejo. No sé si Russell puede hacer la pregunta, transmitir las preguntas. Sí,
Laurent, et notre collègue chilien demande si tu peux apporter quelques tips, quelques conseils ponctuels dans un milieu de catastrophes sanitaires pour transmettre très facilement à tous les personnels médicaux à la question quand on doit entuber un patient. Et deuxièmement, pour la question de l'écubitus ventral, si les temps peuvent être plus allongés, plus longs pour éviter la mobilisation fréquente de ces patients et éviter les éventuelles complications qui vont, nous on voit pas, mais des problèmes des voies aériennes et puis des retirs de cathéters ou des autres dispositifs invasifs. Oui, bien sûr. Thank you very much. It's an important question, especially because when you are in a catastrophic situation, the situation is catastrophic because you need beds and you need ventilators. And of course, if you ventilate everybody, you make things even more catastrophic, right? So the difficulty is that the main indication for intubation is based on the clinical assessment of the patient and not really on any numbers. I think if a patient is able to tolerate saturation down to 80%, that can be very well tolerated without any dyspnea, work of breathing, or risk for the patient. Of course, it depends very much if it's relatively young patients with no coronary artery problem or vascular problem versus a very old patient with all this issue, right? But frankly, it is not necessary to intubate every patient who have saturation below 90 if they tolerate well and if you're in such catastrophic condition. And I think the clinical assessment, the respiratory rate is not very good because it's not a very good marker. Of course, if the respiratory rate is 60 or 80, it's okay. But if it's 30, 35, you can have very good tolerance. So the two clinical signs I would recommend is the patient able to talk like I'm talking now without interruption? That's a good sign. And of course, is the patient mentating well? Is the patient not confused? So as soon as you see the saturation going down, the patient confused, not able to talk, using accessory muscle, I think this is an indication for intubation. I know it would be easier to say, well, you can use this number, and when you reach this number, go to intubation. But no, I think the message is that it is possible to not to intubate some patients who are only hypoxemic and without these signs of distress. I know it's a bit loose, but this is how I see it. I know that some centers, and very good centers, were afraid that some patients can deteriorate quickly, and that's true. That's possible. So to avoid that, they say, okay, every time we go to an oxygen need more than 6 or 10 liters per minute, we should intubate. But there are risks with that. There are risks for patients. There are risks that you don't have enough bed and enough ventilators. And so I would recommend to be in between and to say it's possible to have patients not intubated if they tolerate very well until a saturation of 80. For the prone positioning, it depends very much on the tolerance of the patient himself or herself, right? If the patient is not happy with that, you're not going to restrain the patient on the bed with prone. So if the patient is happy and can stay for longer periods, yes, why not? We don't have a lot of experience, right? It may be a tool which may help in some patients,
may help us against going to intubation. Sí, un resumen, Coco. Está sin micrófono. Actívate. Sí. Activa tu micrófono. Listo, ya. Lo que ha dicho Sorry, el doctor es que en realidad, lo que ha dicho el doctor, que básicamente para ver el mejor momento para la intubación no es un parámetro oxigenatorio. Él ha tenido pacientes con 80% de saturación y los ha visto ventilando tranquilo, sin mayor molestia. Para estos pacientes no es un valor de PaO2. Él toma como puntos de referencia el trastorno del sensorio. 2, si el paciente tiene trastorno del sensorio, si el paciente habla con dificultad, hay dificultad en hablar, ¿no? En expresarse, en generar frases, o si el paciente utiliza músculos accesorios. Entonces, el parámetro es clínico en este momento para decir en qué momento van a intubar el paciente. No es el parámetro oxigenatorio. Con respecto al uso de prono en espontánea, lo que él ha mencionado, eso depende de cada paciente. Si el paciente está feliz en prono y lo está tolerando, que lo tolere, tranquilo, no hay ningún problema. Ahora, pero si el paciente no lo tolera, no hay que obligarlo a que se quede en prono para que trate de que mi intervención, el paciente es el que manda en ese momento, ¿no? And maybe to continue this discussion, one of the discussion is non-invasive ventilation. And you know, the result in hypoxemic respiratory failure and non-invasive ventilation are not very good. So given the fact that it's frequently not very good, that it's much more difficult to assess the patient because the patient is under a mask, so you don't know, you can talk with the patient, so that's difficult. Plus, given the possible risk of more transmission of aerosol with non-invasive ventilation, I would not recommend non-invasive ventilation. Yeah, sorry. We try to do more high flow with a mask on the high flow because with high flow it's much easier to communicate with the patient. So I would more recommend high flow than non-invasive, but although I agree we don't have a lot of data about that. Lo que él nos recomienda es ventilación mecánica no invasiva, ¿no? Entonces, le es difícil al paciente comunicarse y poder evaluar al paciente. Además, con el riesgo de aerosolización que hay con ventilación no invasiva, lo que él recomienda mejor es el uso de cánula binasal de alto flujo, ya que la utiliza además con máscara, ¿no? Y además al paciente le es más fácil comunicarse y evaluarlo. Russell, ¿alguna contribución, algún aporte? Sí, sí. Bueno, aquí en Francia y en la zona de Créteil fue el segundo lugar donde el pico de epidemia se vivió más de manera muy difícil. Desde la segunda semana de marzo hasta la cuarta semana de abril, las camas de cuidados intensivos estaban todas ocupadas y fue necesario organizar transporte de pacientes hacia áreas en Francia con menos pacientes, con menos incidencia de esta enfermedad. Nunca he visto una organización y una solidaridad entre todo el equipo de médicos, paramédicos, para lograr doblar, hasta a veces triplicar las camas de cuidados intensivos. Todos estuvieron implicados, anestesistas, neumólogos, intensivistas, vinieron enfermeras y médicos internos para prestar apoyo y así se pudo lograr que el pasar esta ola que fue realmente muy, muy intensa. Nuestro hospital está en Créteil, estamos justo a menos de 2 kilómetros del centro universitario Henri Mondor. Nuestro hospital tiene 500 camas y nuestra unidad de cuidados intensivos en tiempo normal tiene 14 camas. Pasamos a 32 camas con ventilación y monitoreo.
y guardamos 6 camas para los pacientes que no estaban infectados, pero que eventualmente, porque no hay que olvidar que también hay enfermos que se descompensan en este periodo, para poder ayudarlos. Adicionalmente a ello, se organizó una unidad de cuidados intermedios manejado por los neumólogos para cuidar a los enfermos con monitores, con saturómetros, los enfermos que llegaban a las urgencias con saturación menos de 90% y que necesitaban oxígeno hasta 15 litros por minuto, pasaban directamente a esta unidad con más de 40 camas y una unidad de cuidados intermedios de 10 camas. Y nosotros evaluábamos continuamente con los neumólogos para seguir de cerca a estos pacientes. Es muy importante la pregunta que ha resuelto Laurent, ¿cuándo ventilar estos pacientes? Nosotros nos preguntamos, no teníamos toda la información a entonces, pero poco a poco fuimos aprendiendo que no es la oxigenación, es el trabajo respiratorio, es la suma de enfermedades del paciente de edad, el paciente que tiene 2 o 3 enfermedades crónicas, el diabético, el hipertenso, el obeso. Y esto ha sido correlacionado con un estudio que acaba de aparecer en el JAMA Internal Medicine, donde un equipo chino ha hecho un score donde integra los hallazgos escanográficos, un NEWS superior a 50%, la presencia de hemoptisis, disnea superior a 28 respiraciones por minuto, falta de conciencia cuando los pacientes llegaban inconscientes, más de 2 o 3 comorbilidades, hipertensión, diabetes, sobre todo una historia de cáncer, una relación de neutrófilos, linfocitos inferior al 0,8, la aumentación del LDH y la presencia de bilirrubina. Bueno, todos lo sabemos ya y creo que esos parámetros en retrospectiva se corroboran con nuestra experiencia. Tampoco he visto antes cómo aprendimos sobre el camino rápidamente cuando las primeras informaciones sobre la anticoagulación que se necesitaba reforzar había que poner a estos pacientes. Tuvimos 2 casos de tormenta de citoquinas. Utilizamos en 2 de ellos el tocilizumab y uno falleció y el otro paciente sobrevivió. Además, también utilizamos en los pacientes que persistían con un síndrome inflamatorio, con clínico y biológico, es decir, con fiebre, con un CRP elevado, con PCT elevado y los corticoides. Utilizamos el protocolo de Jesús Villar con dexametasona, 20 miligramos, 5 días, y luego reducir a dexametasona 10 miligramos por 3 días más. La verdad es que fue un periodo muy difícil, pero ya pasó. Ya no tenemos pacientes en cuidados intensivos. Nos han visitado los primeros que han llegado caminando a hacer su control de función respiratoria y su escáner de control, y es realmente satisfactorio. Probablemente haya secuelas. Y decirles por último que es importante la remarca que Laurent hace para la investigación. Nosotros participamos en el estudio COVID-ICU, que está con los auspicios de la Red Europea de Ventilación Asistida. Se ha recolectado más la información de 4.500 pacientes.
nosotros hemos contribuido con 52 pacientes, de los cuales 43 fueron ventilados. Hemos tenido 6 fallecidos y los primeros resultados de los primeros pacientes ya está en sumisión y son enteramente, correlacionan bien con la información del ARDS severo. Nuestra tasa de, por ejemplo, pacientes que necesitaron decúbitus ventral o la ventilación prona es bastante elevada, más del 60% en nuestra unidad fueron pronados rápidamente una vez estabilizados desde el punto de vista hemodinámico, y esta ventilación prona se repitió o al menos en promedio unas 4 o 5 veces por paciente. La duración entre 16 y 18 horas, mejor es organizar la unidad en horarios en los que se puede apronar en la tarde para poder retornarlos en las mañanas y hacer los exámenes pertinentes. En lo que respecta a las medidas no invasivas, en lo que se hizo en los cuidados intermedios, utilizamos la cánula a alto flujo con débitos no superiores a 40 litros por minuto por el riesgo de aerosoles y de contagio. Utilizamos la CPAP de Busignac también para poder oxigenar a los pacientes más graves, pero todos ellos fueron rápidamente llevados a los cuidados intensivos para probablemente monitorizarlos más rápidamente y luego intubarlos. Es una organización, hay que hacer bien los trabajos y medir los tiempos en donde los pacientes de las urgencias que pasen a los cuidados intermedios, que sean monitorizados muy de cerca, y no perder la oportunidad de llevarlos rápidamente e intubarlos sin demora cuando el trabajo respiratorio sea muy elevado y, digamos, los pacientes estén conscientes con otras comorbilidades y fiebre elevada. Muchas gracias. El profesor Brochard, a través del chat, está contestando algunas preguntas. Él también pone a disposición su correo electrónico para las preguntas pertinentes. Yo creo que este tema se presta para una discusión más larga, pero yo creo que he aprendido algo y que de alguna manera nos compromete a seguir aprendiendo un poco más en ventilar mejor a estos pacientes. Agradecerles la presencia del profesor Brochard, a los colegas panelistas, al doctor Cornejo, al doctor Murías, al doctor Russell, a la atracción brillante de nuestro amigo Jorge Cabrera, por hacer posible este simposio. Dejo a continuación al presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva, al doctor Jesús Valverde. Adelante, Jesús. Bueno, buenas tardes con todos. Muchas gracias, profesor Brochard. La verdad, hoy día nos ha llenado de bastante conocimiento. Nos ha enseñado en qué momento intubar al paciente, cómo usar el filtro de paciente para reducir el espacio muerto, algunos tips de posición prona y sobre todo cómo monitorizar con el índice de rentabilidad. Estamos bastante agradecidos por su participación, muy comprometidos con mejorar nuestro conocimiento científico. Hoy en día el Perú está viviendo un momento bastante difícil, ¿no? Estamos tratando de hacer las cosas de la mejor manera y qué mejor ayudándonos del conocimiento que tienen ustedes. Agradecer a todos los panelistas, al profesor Russell León, al doctor Rodrigo Cornejo, al doctor Gastón Murías y a ASPEFAN de la mano con el doctor Juan Carlos Mesa por su participación como alianza SOPEMI. Muy agradecidos por su colaboración y paso con el doctor Juan Carlos Mesa para el cierre de la sesión. Gracias, Jesús. Gracias, Jorge. Gracias a los conferencistas, ¿no? A los panelistas y en especial a la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva, SOPEMI, en la persona de Jesús Valverde, presidente de la SOPEMI. Y así también de parte de la Asociación Peruana de Facultad de Medicina, el apoyo que se viene brindando de una alianza estratégica con la SOPEMI. Ha sido un simposio muy productivo. Hemos recibido una excelente información por parte del doctor Brochard
así como los panelistas invitados, que seguro nos va a servir mucho para mejorar nuestra respuesta ante esta pandemia en nuestras unidades. Recordarles a los participantes que se hace una breve encuesta al término justamente de esta ponencia, que va a ser la constancia de haber estado en este simposio para los chicos de Tinkum y para los certificados correspondientes. Muchas gracias, estimados participantes, panelistas. Ustedes no tienen por qué responder la encuesta y mucho gusto haber estado compartiendo con ustedes esta reunión y en especial con los amigos, ¿no? Muchas gracias y nos seguiremos viendo hasta pronto. Gracias por todo. Y de seguro una que... foto final. Eso iba a decir, Gustito. Vamos a un segundo, por favor. Vamos a tomar una foto final. Gastón estará presente, Gastón, ¿estará en línea? El doctor Gastón, no sé si se ya, muy bien, recuerdo. Okay, thank you very much to all. Okay. Bye bye and good luck with your patients. Bye bye. Gracias. Ok, bueno, a ver, un saludo, por favor, un saludo. Vamos con la mano, por favor, todas las manos en alto, saludando. Profesor Borchard. Hasta luego. Ok. Thank you. Thank you. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Hasta luego.